En esta oportunidad vamos a revisar lo que son las taquicardias y las taquiarritmias. Entonces empezaremos por la taquicardia sinusal. Es una frecuencia cardíaca que va entre 100 a 160 latidos por minuto. Como se ve en la imagen, cada complejo QRS va precedido de una onda P y tiene un ritmo sinusal. La taquicardia es una respuesta fisiológica al ejercicio o puede ser una respuesta llamada adrenérgica ante las enfermedades. Las causas comunes de taquicardia son la pérdida de volumen, que puede ser por la pérdida de sangre, la pérdida de líquidos, en quemaduras, en diarreas profusas, en enfermedades como el hipertiroidismo, por fiebre, en la sepsis, en la embolia pulmonar, como respuesta a hipotensión o por el consumo de sustancias, alcohol, nicotina o cafeína. Es común la taquicardia pues en la infancia. Puede clasificarse como adecuada o inadecuada. Se dice que es adecuada cuando la taquicardia responde a un estímulo e inadecuada cuando se presenta sin ninguna causa aparente y ningún estímulo. Clínicamente, el paciente puede referir que siente palpitaciones y otros signos pues dependerán de la causa subyacente. Entonces es necesario, para aclarar el origen, complementar a más del electrocardiograma con otros estudios como puede ser un ecocardiograma para descartar alguna anomalía estructural. De inicio, para la taquicardia sinusal, pues hay que recordar que se puede realizar un masaje en el seno carotidio, ¿no? Y también las maniobras de Valsalva, pero estos reducen solo temporalmente la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Luego se vuelve a la taquicardia. Entonces, al finalizar la maniobra de Valsalva, por ejemplo, vuelve la taquicardia. Eso implica que algo está pasando y que hay que corregir primero el factor causal antes de corregir la taquicardia. Las taquicardias auriculares pueden originarse en cualquier lugar de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, incluso en el septo interauricular, a veces en las venas cavas, ¿no? En las venas pulmonares o en el seno coronario, estaría en la aurícula derecha, o también en el nodo sinusal, o cerca del nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular o cerca o en cualquier sitio, ¿cierto? Entonces, usualmente estas taquicardias auriculares se ven en corazones sin cardiopatía, ¿no? Y estos gráficos que se ven aquí son los que se llaman las reentradas, es decir, aparece un estímulo eléctrico y va girando sobre el mismo sitio, perpetuando el problema de la taquicardia. Entonces, ¿qué nos orienta a saber en dónde se originan, ¿no? Estos se llaman micro reentradas o focos múltiples, ¿no es cierto? O macro reentradas, como acá, se ven alrededor de las venas pulmonares. Entonces, para saber en dónde se origina la taquicardia auricular, recuerden que nos sirve para eso el eje de la P. Entonces, recuerden que cuando la P es positiva en las tres derivaciones, entonces el ritmo es sinusal porque el eje está a 60 grados. Entonces, si vemos en un eje a 60 grados, sabemos que está originado en la parte superior de la aurícula derecha. Si el eje está en el cuadrante entre 0 y 90
grados, menos 90 grados, entonces el origen está en la parte inferior de la aurícula derecha, cerca del nodo auriculoventricular. Y claro, si se originan en cualquier sitio, esto nos orientará, ¿no es cierto? Puede presentarse antes del complejo QRS, como en este caso, el segundo, inmersa en el complejo QRS, o la P podría aparecer, como en este caso, la P retrógrada, recordarán ustedes, indica, ¿no es cierto?, que el origen, entonces, es en la parte baja de la aurícula. Entonces, de acuerdo a dónde está el eje, nos puede orientar en dónde está el origen de la taquicardia. Y también hay taquicardias que se llaman multifocales porque hay 3 morfologías de la P presentes en una derivación. Entonces vemos en el primer registro una P positiva, en el segundo está plana, en el tercero vuelve a estar positiva. Aquí podría estar algo negativa o isodifásica, y entonces estas morfologías distintas de la P en una derivación, en una misma derivación y con el ritmo irregular, ¿cómo sabemos? ¿No es cierto? Porque la distancia entre las seres están diferentes. Este es un ritmo irregular. Entonces la distancia entre una P y otra P también es diferente. El PR igualmente es distinto entre una y otra, y asimismo las Rs entre las Rs es totalmente diferente. Entonces, las manifestaciones de esta multifocales pues suelen traducir más bien hipoxia, ¿no? En la insuficiencia cardíaca puede verse, o cuando hay alteraciones de electrolitos. Entonces, el tratamiento será la causa que le ha provocado. Y entonces hay que controlar la frecuencia cardíaca. Usualmente se utilizan calcio antagonistas tipo diltiazem o verapamilo, el sulfato de magnesio o beta bloqueadores, usualmente el esmolol. Hay que recordar también que en este tipo de taquicardia multifocal, la cardioversión usualmente es ineficaz, igual que la digoxina no suele ser eficaz. Vamos a pasar a la denominada taquicardia paroxística supraventricular, que es más frecuente, mucho más frecuente que las anteriores. En este caso, las ondas P son anormales o pueden no verse, pero esto es lo que se ve en un registro habitual, y este es un esquema agrandado para distinguir a ver si hay ondas P. Igual vemos que hay una negativa que inmersa en la T y otra inmersa también en la T como positiva. Entonces, o pueden no verse, ¿no? Se origina por un marcapasos auricular ectópico. Entonces, recuerden que el nódulo sinusal, el nodo AB, y entonces si por A o B estos nodos no comandan, aparece un marcapaso auricular ectópico, que es el que descarga, y normalmente el estímulo, también recuerden, del nódulo sinusal pasa al nodo B, de ahí a la haz de His. Esa es la ruta normal. Entonces, se llama reentrada, ¿no? Porque se hace un circuito de estímulo, y el estímulo eléctrico pasa por una vía accesoria, no pasa por el nodo AB hasta el ventrículo, sino que utiliza una vía accesoria de reentrada, porque se va estimulando y estimulando repetidamente. Entonces, la frecuencia cardíaca usualmente dada por el latido ventricular va entre 120 y 200 latidos por minuto, y como se ve aquí es bastante regular. Esa es la característica de la taquicardia paroxística, y es
Los complejos QRS se denominan estrechos porque no van más allá de 3 cuadraditos. En realidad son normales, pero se dice estrechos porque hay otra taquicardia de complejos anchos. Para distinguirla, entonces, se dice estrecho. Estas, entonces, son las características de la taquicardia paroxística supraventricular. El tratamiento, pues, depende de si el paciente está estable, si es hemodinámicamente estable o no. Entonces, si está estable con la presión normal y está consciente, entonces se procede a realizar el masaje del seno carotidio, a hacerle que puje como maniobras de Valsalva, ¿no? Y pacientes que se encuentran pues sin poder hacer esto, pues esta es una maniobra inversa que se llama, ¿no? Valsalva inverso, elevando los miembros inferiores. Entonces, hay que tener precaución porque no se pueden realizar maniobras vagales a pacientes con antecedentes de un evento cerebrovascular, ¿no? Que tenga un soplo cardíaco en la exploración o que sean mayores de 60 años. Hay que tener mucho cuidado porque al dar masaje carotidio se pueden eventualmente desprender placas de ateroma desde la carótida y producir un evento cerebrovascular. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente inestable, hipotenso, chocado o inconsciente, entonces se procede a la cardioversión. Entonces, este es un equipo desfibrilador, entonces se ponen las paletas para cardiovertir al paciente. Recuerden que se desfibrilan las fibrilaciones y se cardioverten las arritmias, como en este caso la taquicardia supraventricular es una arritmia. Y también se puede utilizar pues la cardioversión que se denomina farmacológica con adenosina, diltiazem, que es el calcio antagonista, o con esmolol, que es el beta bloqueador. Pasamos a revisar ahora lo que son la taquicardia ventricular. Entonces puede ser monomorfa, es decir, que se ve un mismo registro de la misma forma de el QRS, o polimorfa cuando los QRS son variables. Es no sostenida, ¿no? Cuando dura menos de 30 segundos, o sostenida cuando es mayor de 30 segundos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque existen 3 o más QRS consecutivos, ¿no? Entonces ahí se hace el diagnóstico de taquicardia ventricular a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Viendo aquí tendríamos 300, 150, acá 300, 150 y así, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que la sostenida es cuando dura más de 30 segundos y la polimorfa se llama así porque la forma de los QRS es variable, ¿no? Taquicardia ventricular. Entonces, para la taquicardia ventricular suele ser producida usualmente por isquemia, es decir, el infarto. Entonces se afecta el miocardio, se deteriora la función del ventrículo izquierdo y puede crónicamente llevar a una miocardiopatía, pero eventualmente pues pueden no haber síntomas de isquemia y de pronto el paciente ya manifestarse con una taquicardia. Entonces, en el estudio, para completar, siempre habrá que hacer un registro Holter, un ecocardiograma para valorar la función del ventrículo izquierdo y descartar la miocardiopatía, y usualmente se termina realizando un estudio electrofisiológico que aseverará si va o no a dar resultado la terapia de ablación, que se denomina, que es la solución para estos casos. Entonces, vamos a revisar cómo se maneja la taquicardia en general, ¿no es cierto? Un paciente, entonces dice que hay que mantener la vía aérea, poner el monitor para ver cómo está el ritmo, ver la oximetría de pulso, dar oxígeno suplementario si es necesario, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y ver un acceso intravenoso. Entonces, si el paciente mejora, pues se continúa monitorizándole, y si no mejora, entonces se pregunta,
¿Es una taquicardia inestable? ¿Cómo está? ¿Alterado el estado mental? ¿Está el paciente chocado o hipotenso? ¿Hay isquemia cardíaca en el electro? ¿O aparecen signos nuevos de insuficiencia cardíaca como son rales basales o edemas periféricos? Entonces, si es ese caso, pues ese rato se realiza la cardioversión. Y si no, pues se pregunta uno, ¿son los complejos QRS anchos? Y si son anchos, entonces se dan drogas antiarrítmicas, ¿no? Usualmente procainamida, lamiodarona o sotalol. Y si no es el caso de ser complejos anchos, entonces ahí se realizan las maniobras vagales, ¿no es cierto? Si da resultado, si no, se pasa a adenosina, ¿no? Usualmente una dosis inicial de 6 miligramos y luego pueden darse hasta 2 dosis completas de 12 miligramos. Entonces espera pues que con esto se logre y si hay necesidad, entonces puede incluso usar, como hemos dicho, calcio antagonistas tipo diltiazem o, si no, pues cardiovertir. Pasamos luego pues a las arritmias, que son estas extrasístoles, empezando por estas extrasístoles auriculares, ¿no? Estas son, las extrasístoles pueden ser, ¿no es cierto?, originadas en la aurícula, en el nodo AB o en el ventrículo. Entonces, veremos las extrasístoles auriculares. Entonces, vamos a revisar en el ritmo de abajo, que usualmente es un D2 largo. Entonces, tenemos un latido normal, el segundo latido normal, y este es un extrasístole. Es auricular porque aparece como un DAP-P. Entonces recuerden que luego de cualquier extrasístole se produce una pausa compensadora, que es el tiempo que se necesita para recuperarse de la despolarización y repolarización anticipada. Entonces, luego aparece un latido normal, un segundo latido normal y un siguiente extrasístole. Es como tiene onda P presente, pues es un extrasístole auricular, ¿no es cierto? Entonces, la onda P usualmente es diferente a la del ritmo sinusal, ¿no? Entonces, y dependiendo de que si el origen de la extrasístole esté cerca del nódulo sinusal, puede parecerse a la onda P o difiere de acuerdo a donde se haya originado. Entonces, esta P podría estar incluida en la T del latido precedente, entonces, por eso a veces no se le ve. ¿Ah? Entonces, suele verse en corazones sanos, o incluso puede ser que estas extrasístoles provocan o se asocien con taquicardia auricular, flúter auricular o incluso con fibrilación auricular. Entonces hemos dicho, pasamos luego a ver extrasístoles originadas en la unión aurículo-ventricular. Entonces, ¿cómo sabemos? Vemos por la frecuencia, ¿no es cierto? Que alcanzarán obviamente frecuencias menores que las auriculares. Y la onda P retrógrada, es decir, negativa, puede estar antes del complejo, inmersa en el mismo complejo o después del complejo del extrasístole, ¿no es cierto? Entonces, a veces pues no se distingue, entonces porque está, y lo más frecuente es que se encuentre la P retrógrada inmersa en el complejo. O sea, ahí es difícil pues saber si es dónde se ha originado. Y hemos dicho que para eso son los estudios electrofisiológicos. Y los extrasístoles ventriculares, así también, que son mucho más frecuentes que el resto, incluso, ¿no es cierto?, se consideran los extrasístoles aislados como normales, ¿no? Pueden haber hasta 100 extrasístoles pues, en los registros Holter como normales. Y recuerden también lo que es la pausa compensadora que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, un latido aquí esquemáticamente normal, el segundo latido normal, y el tercero que se adelanta y con una imagen de un QRS ancho y la pausa compensadora. Entonces, usualmente los ventriculares son anchos, tienen más de 3 cuadraditos,
¿no? Y tienen la forma de una morfología del patrón que se llama de bloqueo de rama, de acuerdo a en qué ventrículo se originen. Así, si vemos que en la derivación B1 es negativo, entonces, y parece ser un bloqueo de rama izquierda, el origen es del extrasístole, es en el ventrículo derecho. En cambio, si el extrasístole tiene esta imagen, ¿no?, ancha y positiva en B1, es decir, bloqueo de rama derecha, el origen del extrasístole está en el ventrículo izquierdo. Así se logra determinar el origen de los extrasístoles. Entonces los extrasístoles pues pueden ser aislados, es decir, decimos que con los registros normales y usualmente en el Holter se ven extrasístoles aislados como normales. A veces incluso se considera normal cuando se ven dos seguidos, se llaman en parejas, o si hay tres o más es ya una taquicardia, ¿no es cierto? La definición de taquicardia son 3 o más latidos, en este caso extrasístoles. Cuando un extrasístole va luego de un latido normal y un extrasístole, eso se llama bigeminismo. Cuando dos latidos normales van seguidos de un extrasístole, ese es el trigeminismo. Si son 4, cuadrigeminismo y así sucesivamente. Entonces, recuerden que los extrasístoles también se conocen como contracciones ventriculares prematuras. Pasamos luego a ver lo que es el flúter o aleteo auricular. Entonces, en este caso, lo que pasa es que hay despolarizaciones rápidas y regulares, ¿no? Cuando se ven aquí, usualmente a una frecuencia de 300 por minuto. Pero no todas estas despolarizaciones pueden pasar porque se quedan en el nodo AB. Entonces, el nodo AB no logra conducir todas y aquí aparecen entonces lo que se llaman los bloqueos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una onda, la segunda onda y 2,1 sería este. Si hay en este caso o 3,1 o 4,1 o más. Entonces, de ahí es porque se quedan, el estímulo no pasa del nodo AB. La frecuencia ventricular, claro, si el latido de las aurículas está a 300 y conducen 2-1, la frecuencia ventricular debería estar en 150. Entonces eso nos indicaría que es 2-1. La característica del electrocardiograma es que se ven estas ondas que se llaman en dientes de sierra, ¿no? Más pequeñas o más grandes, esa es la onda F de fibrilación, F mayúscula. Y son mejor vistas en las derivaciones inferiores que son de 2, de 3 y AB. Y el tratamiento es la cardioversión, ¿no? Entonces, si se ve esta imagen, lo que hay que hacer es cardioversión. Y se puede eventualmente controlar la frecuencia, si la frecuencia es alta, entonces con beta bloqueadores. Luego vamos a ver pues la fibrilación auricular, que de todas las arritmias es la más común. Entonces, pues hay diferentes, puede ser permanente, puede ser paroxística, ya veremos en otro gráfico, ¿no es cierto?, cómo está aquí, indicándole, ¿no? Si se detecta la fibrilación auricular por primera vez, entonces podría ser, ¿no es cierto?, dice paroxística, es decir, menos de 7 días, con frecuencia menos de 48 horas, cede espontáneamente con cardioversión. Persistente es aquella que dura más de 7 días, incluidos los episodios interrumpidos por la cardioversión en los 7 días pasados. Si persiste, entonces luego se llama persistente de larga evolución, que es más de un año, y puede llegar también a ser permanente cuando ha sido aceptada por el médico y por el paciente, ¿no? Porque el paciente de pronto es de un adulto muy mayor y que no desea hacerse ninguna intervención y pues
se acepta que se mantenga con la fibrilación. Entonces, claro, si es permanente, pues sí, y también, pero la paroxística, pues aumentan los riesgos del evento cerebrovascular, que es el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas frecuentes? La hipertensión arterial, ¿no? La disfunción sistólica por cualquier causa, como las miocardiopatías, la valvulopatía mitral, las cirugías de corazón, el hipertiroidismo. Hay que recordar que cuando la fibrilación está asociada a un síndrome de Parkinson-White, es decir, de preexcitación, puede causar la muerte. Usualmente los QRS son estrechos, menores de 100 milisegundos, es decir, menos de los 2 cuadraditos y medio, o también podrían ser más de 3 cuadraditos, ¿no es cierto? Incluso con una morfología de bloqueo de rama. Entonces, el ERR, la característica, como se reconoce, es que la distancia entre las seres nunca es la misma, ¿no? Entonces, no sigue un patrón repetitivo, como dicen aquí. Entonces, la distancia va variando de latido en latido. Entonces, es un ritmo irregular en la que no se ven ondas P. Estas ondas se llaman F minúsculas de la fibrilación auricular. Entonces, la aurícula está latiendo, o no late, sino más bien solamente hay un estímulo entre 300 y 600 impulsos. Obviamente esto solamente es como que temblara la aurícula, pero no hay una contracción efectiva. Lo que mantiene, pues, es la respuesta ventricular. Entonces, la respuesta ventricular puede ser alta, es decir, más de 120 latidos por minuto, o puede ser baja, ¿no? Eso es lenta. Entonces, de acuerdo a la respuesta de los ventrículos, se dice fibrilación ventricular con respuesta ventricular alta, adecuada o baja. Entonces, seguimos viendo de la fibrilación, pues clínicamente de la fibrilación puede el paciente quejarse de palpitaciones, dolor torácico o disnea, o tener un síncope que es menos frecuente. Entonces, al examen físico, pues el déficit de pulso significa que yo cuento los latidos y de pronto ausculto más de 100 latidos y al tomar simultáneamente el pulso siento solamente unos 60. Eso se llama déficit de pulso, es decir, la frecuencia cardíaca es mucho más alta que el pulso. Eso nos está indicando que puede haber una fibrilación auricular. Y obviamente la irregularidad del pulso. Entonces ya las dos cosas nos orientan a fibrilación auricular. Entonces, hay factores de riesgo para la fibrilación que los no modificables, como ser genéticos, la edad, adultos mayores, usualmente, pues en este caso podría ser más frecuente de acuerdo a eso a la etnia, sea en mujeres que en varones. Y las variables modificables, pues son sedentarismo, actividad física, el tabaquismo, la hipertensión, como he dicho, la obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, la diabetes mellitus, la apnea obstructiva de sueño. ¿Qué es lo que causa? Como he anticipado, pues el evento cerebrovascular, ¿no es cierto? Tener esta característica de estar la aurícula fibrilando, es decir, es como que está temblando. Esto predispone a la formación de trombos. El trombo de la aurícula pasará al ventrículo y de ahí pues va a la circulación sistémica y puede dar pues evento cerebrovascular, infarto cardíaco, el paciente cardioenfalia o el embolismo sistémico a extremidades. No, y si va al cerebro también ocasiona demencia. Los estudios que hay que hacer, pues si no es claro, pues es un Holter, ¿no? Y un eco transtorácico para ver cómo está el tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Y un transesofágico para ver si existen trombos en la aurícula izquierda. Entonces aquí, pues hemos dicho, ¿cierto?, de que si
más de 48 horas o duración desconocida, pues primero hay que anticoagular, ¿no es cierto? Por la eventualidad que se hayan producido trombos en la aurícula y el rato de tratar la fibrilación, lo que hacemos más bien es disparar un trombo. Entonces, si el paciente está inestable, chocado, entonces se hace cardioversión, pero el paciente estable y con una respuesta ventricular rápida, que hemos dicho que está a más de 120 latidos, entonces lo que hay que hacer es controlar la frecuencia con diltiazem, calcio antagonista, esmolol, beta-bloqueador. Y cuando la respuesta ventricular es lenta, es decir, está menos de 100, entonces ahí utilizamos la amiodarona. Entonces, en este esquema, puede ser aquí, ¿no es cierto? La fibrilación auricular cuando va para cardioversión, que hacemos menos de 48 horas, nos dice que sí, entonces damos anticoagulación, ¿no es cierto? Primero heparina y luego cardioversión. Y entonces, si dice no, entonces va a anticoagulación oral y con hasta ver un eco trans torácico. Entonces, mantenemos la anticoagulación durante 3 semanas hasta que se haga el eco. Nos dice que si hay trombo o no hay trombo. Entonces, si hay trombo, hay que seguir con la anticoagulación y si no hay trombo, hay que para la heparina y cardiovertir. Entonces, bueno, estos ya son manejos pues de especialidad, pero debemos conocer. Pasamos luego a ver la taquicardia ventricular. Entonces, como hemos anticipado, taquicardia 3 o más, ¿no es cierto? Sean contracciones ventriculares prematuras, ya sí, este es el ritmo normal y de pronto aparecen y sigue la taquicardia. Y luego sigue es de un ritmo ventricular a más de 150 latidos por minuto. Usualmente los complejos QRS son regulares, de la misma forma, pero anchos. Entonces, cuando se presenta taquicardia ventricular y no hay pulso, pues esto requiere una desfibrilación, es decir, se trata como una fibrilación, la taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilar y realizar resucitación cardiopulmonar. El paciente inestable, es decir, taquicardia ventricular, pero con pulso y el paciente inestable, también hay que cardiovertir. Y si aparece un ritmo sinusal, entonces hay que seguir con amiodarona o lidocaína. Y si la taquicardia ventricular, el paciente está estable, entonces ahí utilizaremos, ¿cierto?, los calcio antagonistas o eventualmente a la final, si no se controla, el paciente requerirá un marcapasos. Entonces, de esta también hemos visto ya anteriormente los de la taquicardia polimorfa, ¿no es cierto?, que es del tipo torsada de puntas. Entonces, ahí está que se denomina pausa dependiente, ¿no es cierto?, porque depende de la despolarización, una despolarización precoz en presencia de un QT largo. Y como el registro parecería que gira alrededor de un punto, por eso se llama torsade de puntas. Entonces, es la asociación como está en este esquema. Aparece un complejo QRS completamente sinusal, aparece luego un extrasístole, ¿no?, con imagen de bloqueo de rama, la pausa compensadora y luego del latido siguiente, entonces se alarga el QT. Y en este alargamiento del QT, donde debería ser la T, empieza una R, y de ahí es lo que empieza a hacerse la torsada de Pons. Entonces, cae justamente en lo que se llama el periodo vulnerable de la repolarización ventricular. Eso es para recordar nada más, ¿no es cierto?, que recuerden cómo es la curva de despolarización, cómo se mueve el sodio inicialmente, luego el potasio, el calcio, etc. Entonces, en la fase 1, la fase 2, 0, 1, 3. Entonces aquí, en este espacio, ¿no es cierto?, que es la fase vulnerable en la cual puede caer un estímulo. Entonces, a eso se llaman los postpotenciales y es el origen entonces de
este tipo de taquicardia polimorfa. Entonces, hay también los síndromes de QT largo congénitos, ¿no es cierto? Que en estos, pues clínicamente puede saberse porque ahí se acompañan de sordera. Los estudios que usualmente se hacen son una telemetría para ver si es que hay estos episodios, luego el Holter, el ecocardíaco para ver alguna anomalía estructural. Cuando el paciente está estable, el tratamiento es con sulfato de magnesio, usualmente una ampolla y luego un goteo con 5 ampollas para 12 horas. Puede requerirse un marcapaso temporal y si el paciente está inestable, pues se va a la cardioversión. Para el Wolff-Parkinson-White, que también es una taquiarritmia, ¿no es cierto?, por las vías de reentrada, vamos a ver entonces, se alterna con taquicardia ventricular, que es el problema principal. Entonces, tenemos el tipo ortodrómico, significa, ¿no es cierto?, que el estímulo va por la vía anterógrada del nodo aurículo-ventricular y luego regresa por la vía accesoria y se hace este circuito, ¿no? Este se llama ortodrómico. Avanza por el nodo AB y regresa por una vía accesoria y se completa el circuito. El antidrómico, en cambio, pasa el estímulo por la vía accesoria y regresa por el nodo AB y completa el circuito. Este se llama antidrómico. Entonces, dependiendo de eso, pues son las imágenes que se pueden ver en el electro. Entonces, usualmente el intervalo PR es menor de 120 milisegundos y se grafica la onda delta al inicio en la parte ascendente de la onda R. Y usualmente el QRS es mayor de 100 milisegundos. Ahí eso reconocemos pues el síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White por la onda delta. Y si no hubiera la onda delta, recuerden que se llama Long-Ganon-Levin. Luego veremos la fibrilación ventricular, pues que es una actividad eléctrica irregular, asincrónica, que pasa a través de los ventrículos y obviamente no causa ninguna contracción. Entonces, esto no hay ausencia de actividad mecánica, ¿no es cierto? Puede verse una línea zigzagueante, sea fina o gruesa, ¿no? Y no hay complejos discernibles. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es desfibrilar y dar resucitación cardiopulmonar. Vamos a ver ahora unos dos casos. Una mujer de 18 años que está sana, no tiene antecedentes de consumo de sustancias, refiere que desde hace una hora presenta palpitaciones, no hay disnea ni dolor torácico. Nos cuenta que ha tenido 3 episodios similares en el año que han cedido espontáneamente. Llega con una presión normal, pero taquicardia se ha registrado a 189 latidos por minuto, no se auscultan soplos y los pulsos periféricos están normales. Entonces, aquí se presenta el electrocardiograma, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, pues buscamos si hay la estandarización. Vemos una niña acá y vemos ABR que tiene ondas negativas. Entonces, decimos, está estandarizado. Luego buscamos si es que hay onda P. Entonces, no sabemos si esta es P o es una T por la frecuencia, ¿no es cierto? No desconocemos, ahorita vamos a ver. Entonces, el ritmo desconocido, la frecuencia cardíaca. Entonces, vemos de una línea que caiga, una R en la línea gruesa, 300, 150 en este caso. Cada cuadradito valdría 30 puntos. Entonces, 150, 180 y uno más serían 210. Entonces, tenemos una taquicardia a 210 latidos por minuto. Luego nos vamos a ver, como no conocemos si hay P o no podemos ver el PR, nos vamos a ver en la morfología del QRS. Vemos que es un QRS que mide 2 cuadritos, o sea, no es ancho,
¿no? Podemos sumar lo negativo de B1 con lo positivo de B6. Entonces tenemos 5, 10, 13, 14, 5 como 19 entre B1 y B6 y vemos que la transición ocurre tempranamente, ¿no? Aquí de B1 a B2 ya aparece la transición, entonces una transición temprana. Luego vamos a ver el ST. Nos parece que este es el ST, incluido una T negativa, estaría infradesnivelado en D1, en D2, en ABL, más claro, con el punto J abajo, infradesnivel de B2, B3, B4, B5 y hasta B6. No. Y buscamos luego la, la onda T. La onda T nos parece que no sabemos si esta es, nos parece la onda T. Onda T, aquí está más claro, una onda T o un segmento ST, como es saber este, podría ser el segmento ST supradesnivelado. Entonces aquí, si esta es una T, entonces no hay onda P, ¿no es cierto? Entonces T. Y vamos a medir el QT desde el inicio de un complejo, 5, 6, prontos casi 7, diríamos 280, y entonces vamos a ver en la calculadora 280 del QT medido, calculado más la frecuencia cardíaca que hemos dicho que está en 210, nos da un calculado de 523, es decir, que es un QT largo, ¿no? Entonces, en el análisis vemos que es una taquicardia a 210 latidos por minuto con un complejo estrecho, entre comillas, ¿no es cierto? Porque si hay taquicardia decimos que es de complejo estrecho o de complejo ancho. El ST infradesnivelado, un QT medido en 280, pero corregido a 523, que estaría prolongado. Y entonces hacemos el diagnóstico de una taquicardia paroxística supraventricular. Se han hecho maniobras vagales, de las cuales no ha respondido al paciente, se le administra oxígeno y con adenosina se logra parar la taquicardia. El siguiente caso es de un varón de 63 años, no ha tenido alergias, hipertenso desde hace 5 años, en tratamiento con enalapril, 10 miligramos al día, y acude por malestar general y palpitaciones. Y vemos el electrocardiograma. Entonces, en este caso, buscamos la estandarización, no encontramos línea, pero el ABR tiene ondas negativas. Asimismo, vemos ritmo, no sabemos si hay ondas P, entonces no podemos determinar el ritmo por el momento. Aquí parecería haber una P, acá ya no. Entonces, lo que sí nos llama la atención es la irregularidad de las R, es decir, de los latidos, ¿no es cierto? Vamos luego a ver el eje positivo, positivo y negativo, estaría por 0 grados el eje. No, como no vemos, pues, onda P, no podemos ver el PR. Luego nos vamos a ver el complejo QRS, está de tamaño, digamos, en tiempo normal, con sumar las negativas de B1 con las positivas de B6, también está dentro de lo normal, y vemos igual que la transición se hace en B2, una transición temprana. Entonces recuerden que para calcular la frecuencia cuando el latido es irregular, entonces primero debemos contar los 30 cuadraditos, ¿no? Digamos cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 y 30. Y de ahí vemos cuántos complejos hay en estos 30. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Multiplicamos por 10.
Entonces, la frecuencia ventricular promedio está en 140 latidos por minuto. Entonces, vemos complejos totalmente irregulares. No distinguimos ondas P y con una respuesta ventricular alta a 140 latidos por minuto. Entonces, esto nos hace pensar en fibrilación auricular, ¿no es cierto? Entonces, para ver cómo, ya una vez diagnosticado por el electro, evaluamos si el paciente está inestable, si puede haber reversibilidad o no de las comorbilidades. Bueno, obviamente debe ser enviado a emergencia. Entonces, se clasifica, como hemos visto ya, es un primer episodio, es paroxística, persistente o permanente. Esta escala de síntomas de acuerdo como es como en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que permita o no hacer actividades. Se califica el riesgo tromboembólico con el Charles-Bass y el riesgo de sangrado con el Hasbled. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? De acuerdo igualmente a si es paroxística el paciente joven o si hay indicación de control del ritmo. Si hay dudas, obviamente que revise el cardiólogo. Entonces, hacemos el seguimiento de control de la frecuencia, la anticoagulación oral con un abordaje global y podemos hacer un seguimiento de atención primaria y estar en comunicación con su especialista. Entonces, esto es para, recuerden nomás cómo son las escalas del Charles-Bass, ¿no es cierto? Para ver, según el puntaje, ¿no es cierto?, cuánto es el riesgo de un evento cerebrovascular isquémico anual. Obviamente, más puntaje, más riesgo. Entonces, y el Hasbled, en cambio, es el riesgo de sangrado por la anticoagulación. Entonces, también tiene su puntaje, igual de acuerdo a los puntos obtenidos, es el riesgo de sangrado. Entonces, valoramos qué riesgo tiene de hacer evento cerebrovascular y qué riesgo tiene de sangrar si no damos anticoagulantes. Entonces, de acuerdo al puntaje, ¿no es cierto? Entre si es 0, el riesgo es bajo y usualmente lo que no se da tratamiento o se da aspirina. Si el valor es 1, pues da un riesgo moderado, se puede optar por aspirina o anticoagulantes orales. Esto es dependiendo de la del paciente. Adulto mayor, usualmente solamente con aspirina. Si es de 2 o más puntos, el riesgo es moderado o alto, ahí sí se da anticoagulantes, ¿no es cierto? Entonces, puede darse warfarina para tener un INR entre 2 y 3, o sea dabigatran o rivaroxaban, que no necesitan mayores cuidados. Esto en todo caso, pues, son 2 ejemplos de lo que es el arritmia. Aquí les presento, pues, esta es la tarea 3, ¿ya? Que en la mañana ya estará disponible para ustedes y el plazo de entrega es para hasta el próximo lunes. Entonces, se trata de un varón de 80 años, fumador, que se queja de disnea de esfuerzo. Le han hecho un electrocardiograma y nos manda la foto. Esta es desde el día lunes, no más el hecho este electro. Entonces, por favor, de los compañeros o asistentes que no han hecho todavía las pruebas anteriores, no se olviden de mientras más vean, mientras más hagan, más van a aprender. He tenido el gusto de contestar las inquietudes que me han enviado de las tareas anteriores. Entonces, les agradezco por la atención y estoy a la espera de los comentarios y de lo que en el